Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Ahí donde están, los voy a invitar para que oremos y que le pidamos al Señor que nos ilumine, que nos abra el entendimiento. Hoy también tenemos una lección muy linda, muy preciosa. Gracias a Dios por la vida de nuestra querida doctora Hicks, que el Señor le reveló este material. Así es que le vamos a pedir al Señor que nos ilumine en esta noche y que su palabra quede no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón y que podamos ponerlo por obra. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, venimos en esta noche ante tu presencia. En primer lugar, Señor, agradecidos por todo lo que haces, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer, Señor. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos en esta vida de conocerte, Señor. Cuánta gente parte a la eternidad sin haberte entregado el corazón. Y nosotros hoy estamos aquí, no porque seamos buenos, Señor, sino porque tu Padre nos atrajo hacia ti y hoy tú nos puedes dar la salvación. Así es que, Señor Jesús, te damos gracias. Padre eterno, gracias por haber dado a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Y Señor Jesús, gracias por haber estado dispuesto a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Señor, gracias por tanta bendición material que nos das, pero sobre todo te damos gracias por tus bendiciones espirituales, Señor. Gracias, Jesús, por la luz que nos alumbra. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de conocerte, de tener una Biblia en nuestro idioma, porque hay herramientas para poderla estudiar. Pero sobre todo te damos gracias por tu Santo Espíritu, que es el que provoca en nuestro corazón el deseo, Señor, el hambre, la sed de tu palabra, de tu presencia. Señor, te damos gracias porque la obra es tuya. Señor, nosotros sin ti no somos nada. Nos escogiste por viles y menospreciados, Señor, y por eso te damos gracias, Señor. Hoy podemos sentarnos a tu mesa, Señor, y gustar de tu palabra, gustar de las viandas, Señor, que hay en tu palabra. Gracias por este pan que nos fortalece para continuar caminando. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en este último trecho que nos queda por caminar, Señor. Sabemos que tu venida está pronta y que las tinieblas están avanzando. Ayúdanos a mantenernos como una luz en medio de la oscuridad, Señor, tanto para nosotros mismos como para nuestra familia y para la gente que tenemos cerca. Ayúdanos, Señor, a seguir eligiendo por ti en cada momento de nuestra vida. Señor, hoy disponemos nuestro corazón para estudiar tu palabra. Hoy disponemos nuestra mente, Señor Jesús, para que tu palabra pueda llegar no solo a nuestro entendimiento, sino a nuestro corazón y a nuestras manos, que podamos ponerla por obra. Y Señor, te damos gracias por todo el dolor que tú llevaste por nosotros, Señor. Ahora a nosotros ayúdanos a caminar en tus pisadas, en tus huellas, Señor. Padre, tu palabra dice, y estos son los que han vencido, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y Señor, tú caminaste por montes, también caminaste por valles, pero tu caminar en esta tierra terminó en una cruz. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Una cosita más que todavía debo hacer. Estoy aquí y compartimos la presentación. Y listos, queridos hermanos. Pues hermanos amados, seguimos con el tema descubriendo el bien de Dios en todas las cosas. Le dije que este material va a ser compartido en 4 semanas, si el Señor así lo permite. La semana pasada tuvimos una introducción y hoy nos corresponde estudiar la primera parte. Siempre les anoto de dónde tomo el material. Le decía al principio, cuando todavía no estábamos grabando, queridos hermanos, esta enseñanza está basada en el libro. Yo le pido al Señor que me ayude a no copiarlo textualmente, le pido que me ayude a ampliarlo, le pido que me dé un lenguaje apropiado para que me pueda dar a entender. Si usted tiene el libro, va a ver que esta enseñanza es tal vez el doble de lo que contiene el libro y lo he enriquecido con más versículos para que sea más fácil que lo podamos comprender. Habiendo dicho esto, les presento el contenido del libro en total y luego vamos a ver el contenido solo de esta enseñanza. Aquí aparecen las páginas porque lo tomé de mi libro de papel. En, Hoy nos corresponde estudiar el punto número 1, hermanos, que es el plan maestro de Dios y el propósito de su voluntad, que incluyen tanto el dolor como el placer, y dice, para todos los creyentes.
El segundo punto es que Jesús es nuestro ejemplo perfecto de sufrimiento. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estudiar a José, el segundo mayor ejemplo de sufrimiento. Vamos a ver el sufrimiento que tuvo José. Más adelante, si Dios lo permite, vamos a ver el misterio del bien oculto en todas las cosas que causan dolor bajo el sello del Cristo crucificado. Y por último, la recompensa del bien en todas las cosas bajo el sello del Cristo resucitado. Vamos a estudiar al Cristo crucificado, pero también vamos a estudiar al Cristo resucitado. Y vamos a ver que por un lado hay dolor, pero por el otro lado hay recompensas. Este, hermanos, es el índice, así lo copié textual del libro. Este es el contenido para la enseñanza de esta noche. Vamos a tener una pequeña introducción, después vamos a estudiar el plan maestro y el propósito de la voluntad de Dios. Ay, perdón, no me comí un espacio, que incluyen tanto dolor como placer. Número 3, el Señor Jesús. Vamos a ver cómo el Señor Jesús encontró el bien del lado del placer y también lo encontró del lado del dolor. No lo encontró solo del lado del placer, como la mayoría de nosotros, lo encontró del lado del dolor. Vamos a ver, hermanos, que el bien no está en el placer y el bien no está en el dolor, porque nosotros creemos que el bien está en el placer y que el mal está en el dolor. Pues el bien no está ni en el placer y el bien no está en el dolor. Vamos a ver dónde está el bien de Dios. Hay algo que vamos a estudiar que se llama el beneplácito del Padre para darle placer a su Hijo. Beneplácito es aprobación o autorización. Vamos a ver que Dios autorizó, Dios el Padre autorizó darle placer a su Hijo Jesucristo, pero también Dios el Padre autorizó darle dolor a su Hijo Jesucristo, porque así como el Señor a nosotros nos permite una vida balanceada, se recuerdan que lo estudiamos la noche pasada, la semana pasada, pues hoy vamos a ver que en la vida del Señor Jesús también hay una balanza. Hay por un lado placer y por el otro lado hay dolor. Así es que esta es la introducción. Estos versículos bíblicos, hermanos, los animo a que ustedes se los aprendan de memoria. Son versículos, yo me los he aprendido, hermanos, porque hay momentos donde yo necesito recitarlos, yo necesito hablarlos, yo necesito tenerlos no solo en mi mente, sino también tenerlos en mis labios. Eso es proclamar la palabra del Señor, porque, hermanos, es la palabra del Señor la que nos sostiene a nosotros. Así es que yo los invito a que ustedes también se aprendan estos versículos. El primer versículo, hermanos, es Primera de Tesalonicenses 5:18. Es un versículo corto y es fácil. Dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya lo mencionamos la semana pasada. Hermanos, dice dar gracias a Dios es sea agradecido. Pero noten que dice en todo. Hermanos, debemos ser agradecidos, como lo explicamos la semana pasada, cuando estamos en un monte, una exaltación, una experiencia placentera. Y también tenemos que ser agradecidos cuando estamos en un valle, estamos en un desierto, en una prueba, una tribulación o en una experiencia de dolor. Debemos darle gracias a Dios cuando tenemos y cuando no tenemos. La semana pasada vimos dos ejemplos maravillosos, hermanos. Uno de ellos fue Job. Job dijo: Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que, hermanos, este es un versículo que debemos memorizarnos. Dad gracias a Dios en todo. Y agrega: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La semana pasada les decía, mucha gente dice: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y esperamos planes maravillosos, hermanos, y ministerios mundiales que el Señor nos quiere dar. Pero la Biblia nos dice que debemos aprender a ser fieles en lo poco. Y, hermanos, qué maravilloso ministerio el que el Señor nos da es el ser agradecidos y darle gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. Eso es algo que se tiene que formar en nuestro corazón. Pero hay un segundo versículo que los animo también a aprenderse de memoria. Romanos 8:28. Y Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, quiero que noten que este es el requisito. Y sabemos que a los que aman a Dios, otra vez, mire, todas las cosas les ayudan a bien. Todas es todas, hermanos, todas es un absoluto. No es solo parte, no, todas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, en una de las enseñanzas anteriores,
estuvimos aprendiendo acerca de que Dios tiene un propósito para nosotros. Hemos venido a esta tierra con un propósito. Así es que todo lo que estamos viviendo, sea placentero o sea doloroso, hermanos, obedece a ese plan maestro. Por eso de nuevo dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, usted no se preocupe por lo que está viviendo en este momento, sea placentero o doloroso. No, preocúpese en amar a Dios, porque ese es el requisito. Ahí no dice, y sabemos que a todas las personas, todas las cosas les ayudan a bien. No dice a todas las personas, no, dice a los que aman a Dios. Ese es el requisito. Si usted hoy sabe que está amando a Dios, entonces todo lo que está viviendo es para su propio bien. Por cierto, hermanos, que nunca vamos a amar a Dios como Él se lo merece. Nunca vamos a amar a Dios de manera perfecta porque nosotros somos imperfectos. Pero estoy seguro, hermanos, que hoy ustedes y yo estamos amando al Señor Jesús más de lo que lo amábamos al principio. Hoy estamos amando al Señor Jesús más de cuando empezamos. Entonces, en algo hemos crecido. Así es que esa debería ser nuestra confianza, hermanos, que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas es un absoluto. En el plan maestro de Dios, hermanos, y el propósito de su voluntad, incluyen tanto el dolor como el placer. Eso lo estudiamos la semana pasada y hoy solo vamos a hacer un pequeño repaso. Incluyen tanto el dolor como el placer para todos los creyentes. ¿Quiénes son? Para todos los que aman. Esos somos los creyentes, para todos los que amamos al Señor. Aunque no lo amemos de manera perfecta, pero algo lo amamos, entonces debemos saber que todo ayuda para bien y que viene tanto dolor como placer. Esto lo estudiamos la semana pasada, vimos esta pequeña balancita y por un lado en la balanza, hermanos, estaba el placer y por el otro lado en la balanza está el dolor. Y dice en esta diapositiva, el plan maestro y el propósito de la voluntad de Dios incluyen tanto dolor como placer. Los invito a que lean conmigo Apocalipsis 15:3, que lo estudiamos la semana pasada, hoy solo lo mencionamos para que nos sirva de base. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Les dije, hermanos, que la justicia siempre se ha simbolizado con una balanza. Así es, hermanos, la justicia es una balanza. Por un lado está el placer y por el otro lado está el dolor. Pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, a encontrar el bien cuando estemos del lado del placer, pero también debemos aprender a encontrar el bien cuando estemos del lado del dolor. Hermanos, el bien no está solo del lado del placer, el bien también está del lado del dolor, porque les voy a decir cuál es el bien. Hay un bien en todo y este es el bien. El bien, hermanos, no está en el placer por sí mismo. El bien no está en el dolor por sí mismo. Lean, por favor, conmigo la primera parte del Salmo 73:28. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Seamos honestos, hermanos. Hay gente que cuando está del lado del placer y no tiene el bien, porque cuando está del lado del placer lo que hace es que se aleja del Señor, porque cree que lo que tiene es por sus capacidades, por sus habilidades y por sus dones. Hermanos, Dios nos permite el placer para que nos humillemos y le agradezcamos al Señor que si algo tenemos es por su misericordia, si algo somos es porque esa es su bondad para con nosotros. Hermanos, estando del lado del placer, el peligro es que nosotros nos llenemos de orgullo pensando que nosotros somos merecedores porque somos capaces. Hermanos, es cierto que el Señor nos ha dado dones y talentos, pero eso viene de Dios, no tiene nada que ver con nosotros. Se recuerdan que la semana pasada estudiamos que lo más importante es entender y conocer al Señor. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. No es la sabiduría, porque esa sabiduría viene de Dios. No se alabe el valiente en su valentía. Si somos valientes, eso es un don de parte del Señor. Y por último dice, no se alabe el rico en su riqueza. Si usted es rico, si usted fue favorecido, sepa que ese es parte del plan de Dios para su vida. Pero con todo respeto, no tiene nada que ver con su inteligencia o sus capacidades. Dios lo quiso bendecir. Como le dije la otra vez,
Por cierto que las debe tener, usted debe ser muy capaz, usted debe ser muy inteligente, pero la riqueza no tiene nada que ver con eso. Hay gente que es mucho más inteligente con nosotros y que tal vez tiene menos que nosotros. Es porque el Señor a nosotros nos quiso favorecer. Pero les decía, hermanos, la bendición es encontrar el bien, ya sea que estemos del lado del placer o ya sea que estemos del lado del dolor. Eso es encontrar la bendición. Hermanos, muchos nos acercamos al Señor cuando estamos en el dolor y el Señor lo sabe. Por eso es que nos permite esas experiencias de dolor, porque Él sabe que cuando nos duele es cuando nos acercamos a Él. ¿Se recuerdan, hermanos amados, que en el Padre Nuestro, iba a decir este domingo, y sí me adelanto, este domingo lo vamos a estudiar en la escuela bíblica, el Padre Nuestro, pero hay una parte en el Padre Nuestro que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y hermanos, ¿cómo nos va a meter en tentación el Señor Jesús si Él no puede tentar a nadie? Ni Él es tentado ni puede tentar a nadie. Esa palabra lo que significa es no nos metas en una prueba para que nos acerquemos a ti. En el Padre Nuestro oramos que yo no necesite dolor para buscarte, para que te busque en todo tiempo, en todo momento. Así es que le digo, en las balanzas, hermanos, tenemos que aprender a encontrar el bien, tanto del dolor como del placer, porque el bien no está en el placer en sí mismo ni en el dolor. El bien está en el acercarnos a Dios. Hermanos, ese es nuestro bien. Así es que cuando estemos en un monte de exaltación, cuando todo sea favorable, humillémonos y seamos agradecidos con el Señor. Y cuando todo sea desfavorable y estemos en un valle, acerquémonos al Señor clamándole y pidiéndole, porque el bien está en acercarnos a Dios. Ese es el bien. El Señor Jesucristo, quiero que vean, encontró el bien del lado del placer, pero también lo encontró del lado del dolor. No solo lo encontró en el bien, porque para él también el acercarse a su Padre es el bien. Así es que vamos a ver que en la balanza está el placer y está el dolor. Y vamos a ver, esto es lo importante, vamos a ver que tanto del lado del placer hay un beneplácito del Padre. Les dije que la palabra beneplácito es aprobación o autorización. Así es que hay una autorización del lado del Padre. El Padre autoriza o nos permite el placer, pero también el Padre tiene un beneplácito del lado del dolor. O sea que el Padre también nos autoriza el dolor. Y eso hizo en la vida de su Hijo Jesucristo. El Padre, Dios el Padre, le autorizó al Señor Jesús que tuviera por un lado placer, pero también le autorizó que tuviera por otro lado dolor. Le permitió el dolor con un buen propósito. Y eso es lo que vamos a estudiar la noche de hoy. Así es que la primera parte es el beneplácito del Padre del lado del placer para su Hijo Jesucristo. Vamos a ver todos estos pasajes, cómo Dios le dio placer a su Hijo. El Padre le dio placer a su Hijo y le dio placer a su Hijo. Y después vamos a ver que le dio dolor y no le dio dolor porque estuviera enojado con su Hijo. Muchas veces nosotros creemos que el Señor a nosotros nos permite el dolor o nos manda el dolor porque está peleando. Y es que, hermanos, a veces es el enemigo el que se encarga de venir a través de pensamientos, de duda o de incredulidad a hacernos creer que estamos pasando por alguna situación adversa porque nosotros estamos haciendo algo mal. Pero la semana pasada pusimos el fundamento con Job. Hermano, Job era un hombre justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a pesar de eso, hermanos, todavía le vinieron calamidades. Así es que no es porque estemos caminando mal, es porque el Señor lo permite para que nos acerquemos a Él. Para eso es que el Señor permite estas situaciones difíciles y adversas. Pero en este momento veamos al Señor Jesús del lado del placer, porque ese es el beneplácito del Señor. Déjeme mover una pantallita que me queda por aquí. Listo. En esta diapositiva dice, Dios el Padre se deleita. Ay, perdón, aquí no dice deleita. Mire, es que eso me pasa. Yo soy malo para la mecanografía. Dios el Padre se deleita en su Hijo Jesucristo. Hermanos, el Padre se deleita, se deleitó y se deleita hasta el día de hoy en su Hijo Jesucristo. Por favor, lea conmigo Proverbios 8, 22, 25. Aquí está hablando, hermanos, este pasaje está hablando la sabiduría. Pero la sabiduría es figura del Señor Jesús, porque el Señor Jesús es la sabiduría de Dios. Entonces vamos a ver que habla la sabiduría y habla en género femenino. Pero es que está hablando la sabiduría de una manera alegórica, representando al Señor Jesús. Dice en Proverbios 8:22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo desde sus obras.
Está hablando el Señor Jesús. Dice, Jehová me poseía desde el principio. Hermanos, en la creación estuvo presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la creación. O sea, eso desde el principio. El Señor Jesús no apareció, hermanos, en este mundo cuando nació de manera virginal. No apareció cuando nació, hermanos, hace unos 2000 y pasaditos unos años. El Señor Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Él ha estado presente desde siempre, hermanos, y lo vamos a ver con versículos bíblicos. Por eso dice, Jehová me poseía en el principio. Y vamos a ver qué es eso de poseer. Versículo 23, eternamente tuve el principado, dice. El Padre le dio al Señor Jesús el principado desde el principio, eternamente. Eternamente quiere decir tanto para atrás como para adelante, hermanos. La mayoría de gente piensa que eternidad es de aquí en adelante, y sí es cierto, pero eternidad también es de aquí para atrás, hermanos, no solamente de aquí para adelante. Eternamente tuve el principado desde el principio, eso es pasado, desde el principio, antes de la tierra. 24, antes de los abismos fui engendrada. Está hablando la sabiduría, por eso está en género femenino. Antes de los abismos fui engendrada, dice. La palabra engendrado, hermano, no es creado, porque uno se puede confundir un poquito. Si nos vamos a la definición bíblica, engendrado es que siempre estuvo ahí, pero que no se había manifestado. Por ejemplo, usted no había visto que yo tenía un bolígrafo, pero ese bolígrafo está aquí conmigo desde que empezó el estudio bíblico, hoy. Y yo no lo había engendrado. Él siempre estuvo aquí conmigo, pero ahora que yo se lo saco y se los muestro, lo estoy engendrando, lo estoy dando a conocer. Eso significa, estuvo ahí desde el principio. Hermanos, el Señor Jesucristo es parte de la Trinidad. El Señor Jesucristo estuvo siempre con el Padre. Cuando el Padre lo dio a conocer, ahí lo engendró. No es que haya sido creado, porque el Señor Jesús no es un ser creado. Él es el creador de todas las cosas y lo vamos a ver más adelante con versículos bíblicos. Pero engendrado significa que siempre estuvo ahí, pero que se manifestó, que siempre estuvo ahí, pero que se dio a conocer. Versículo 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. De nuevo le repito, está hablando la sabiduría, por eso lo dice en género femenino. Vean por favor conmigo Proverbios 8:30. Dice el Señor Jesús, con él estaba yo ordenándolo todo. Eso es en el principio. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Miren que dice, y era su delicia. Hermanos, el Señor Jesús era y es la delicia de Dios el Padre. Por eso en esta diapositiva les anoté aquí, Dios el Padre se deleita en su Hijo Jesucristo. Si algo le provoca placer al Padre es su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver por qué, pero se los adelanto de una vez. Hermanos, el placer y el deleite de Dios el Padre es por la obediencia de su Hijo Jesucristo. ¿Usted quiere deleitar a Dios? La manera como usted y yo podemos deleitar a Dios es cuando somos obedientes a su palabra. Cuando cumplimos con su palabra, le estamos provocando placer, le traemos deleite a Dios el Padre. Estamos siendo obedientes a su palabra. Y eso es lo que tiene el Señor Jesús, hermanos, es su obediencia. Ustedes recordarán que el Señor Jesús en sus días de humanidad siempre dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, vine para hacer la voluntad de mi Padre. Yo no vine para complacerme, vine para complacer a mi Padre. Siempre el Señor Jesús estuvo buscando agradar a su Padre. Por eso le trae deleite, hermanos. Aquí en Proverbios 8:30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Siempre el Señor Jesús ha sido la delicia del Padre por su obediencia. Continúa teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Vamos a ver esta parte que yo necesito comprobárselas a ustedes. Hermanos, Dios el Padre en la creación, al principio en Génesis 1:1, Dios el Padre habló y el Señor Jesús fue quien creó todo. Dios el Padre habló, pero fue el Señor Jesús el que creó todo. Por favor, lea conmigo Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y uno dice, pero ¿y ahí dónde aparece el Señor Jesús? Porque fue Dios el que dijo, y lo hizo con su voz, con su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
¿Dónde aparece el Señor Jesús en todo eso? Lea conmigo Génesis 1:6. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y fue así. Pero notan que dijo Dios y dijo Dios. En Génesis 1:9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. Y entonces dice uno, pero ¿dónde aparece el Señor Jesús haciéndolo todo, hermanos? Si fue el Padre el que lo hizo con su voz, Él dio la orden y todo se cumplió. Ah, necesitamos irnos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan 1:1, 1, versículo 1 al 3. Dice Juan, en el principio era el verbo. Pregunto si alguien sabe lo que significa la palabra verbo. La palabra verbo significa palabra. Dicho de otra manera en español, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y hermanos, el Señor Jesús es el verbo. Él es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la necesidad de la insistencia de que estudiemos nuestra Biblia. Cuando estudiamos nuestra Biblia, queridos hermanos, estamos teniendo contacto con el verbo, con la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, es la palabra la que nos está transformando a nosotros. Y note que ahí en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No dice fue inspirada, aunque usted y yo sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero ahí dice, toda la escritura es inspirada. Es, es tiempo presente y es un tiempo presente continuo. ¿Qué significa eso? Hermano, significa que cuando yo tomo la Biblia y la estudio, en este momento Dios me la está inspirando a mí porque dice toda la escritura es inspirada. Dios me la está inspirando en este momento. Así es que, hermanos, la palabra es el verbo y el verbo es el Señor Jesucristo. Él es la palabra viviente. De nuevo, en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Sigue hablando del Señor Jesús. Y note lo que dice del Señor Jesús o el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ah, entonces aquí actuó la palabra de Dios, es el Señor Jesús. Cuando el Padre dijo Dios, fue Jesús. Versículo Génesis 1:6, dijo Dios, fue el Señor Jesús. Génesis 1:9, dijo también Dios, otra vez la palabra. Porque si volvemos a Juan 1:3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo fue hecho por el Señor Jesús. El Padre habló y el Señor Jesús ejecutó, porque la voz o la palabra de Dios es el Señor Jesús y todo fue creado por la palabra de Dios. Le doy otros versículos para que lo pueda comprobar. Hermanos, el Señor Jesús es el creador de todas las cosas. Lea conmigo, por favor, Colosenses 1 del 15 al 18. Está hablando del Señor Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. 16. Porque en Él, ¿en quién Él? En el Señor Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, una vez más les compruebo con la Biblia que todo fue creado por el Señor Jesús. Dios el Padre dio la orden y el Señor Jesús lo ejecutó todo y Él creó todas las cosas. Versículo 17. Y Él, hablando del Señor Jesús, y Él es antes de todas las cosas, como vimos, antes, desde el principio, eternamente tuvo el principado. Eso fue lo que leímos aquí, hermanos, con relación a la sabiduría. Eternamente tuvo el principado. Jehová me poseía en el principio. Sí, hermanos, eso es lo que está diciendo también Colosenses. En el versículo 17, Él es
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hermanos, todo subsiste por la palabra de Dios, todo fue creado. Hermanos, si los planetas están girando alrededor del sol y los planetas no se chocan, es porque la palabra del Señor lo sostiene. Hermano, dele gracias a Dios, porque así como el Señor sostiene el universo, el Señor sostiene su vida. A veces pensamos que nuestra vida es complicada. ¿Se imagina que en el universo hay cosas mucho más grandes que nuestra vida? Y el Señor gobierna sobre las cosas grandes. ¿Cómo no va a gobernar sobre nuestra vida? La otra vez que estaba en consejería con alguien hablándole de esto, le digo, mire, cuando los planetas se choquen, entonces sí preocúpese por su vida que esté en las manos del Señor Jesús. Pero mientras los planetas sigan girando alrededor del Sol con esa perfección, esa maestría que vienen de parte del Creador de los cielos y la tierra, que es el Señor Jesús, ¿cómo no va a poder gobernar su vida? ¿Cómo no va a tener el control el Señor Jesús de la vida suya y la vida mía? Versículo 18, sigue hablando del Señor Jesús. Y Él es la cabeza, dice. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Note que aquí dice, Él es la cabeza de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por el Señor Jesús. Lea conmigo Génesis 1:1, y en Génesis 1:1 le va a sorprender que Génesis 1:1 confirma que todo fue creado por el Señor Jesús. Lo vamos a ver en el idioma original, en hebreo. Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Uno cuando lo lee así nomás, de primera instancia, queridos hermanos, uno piensa, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, al comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Cuando todo empezó, creó Dios los cielos y la tierra. Pero déjeme que le explique que la palabra principio en hebreo se dice reshit. Y le digo qué significa. Yo le anoté ahí y yo siempre le pongo los números de la concordancia de Strong para que usted los vaya a confirmar. Pero la palabra principio, uno piensa que es principio en el tiempo. Y sí tiene que ver en el tiempo, hermanos, pero hay algo más importante. La palabra reshit significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango. En eso significa principio. Segunda definición de la concordancia. Comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal. Pero vea la tercera definición. La palabra reshit significa cabeza. Así es que en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está diciendo, en la cabeza creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué acabamos de leer, hermanos? Aquí, le borro esto para no confundirlo. Hermanos, ¿qué acabamos de leer aquí en Colosenses 1:18? Y Él es la cabeza. O sea que efectivamente, hermanos, es como dice en Génesis 1:1. En la cabeza creó Dios los cielos y la tierra. Así es que, queridos hermanos, hay una perfecta armonía entre Dios el Padre y Dios el Señor Jesús. Hay una perfecta armonía. Ellos crearon todo. Todas las cosas fueron creadas porque Dios el Padre habló y Dios el Hijo, el Señor Jesús, lo ejecutó, lo formó, lo creó todo. Así es que entre ellos hay una armonía, ahí no hay una discordia, no hay una fisura, no hay una división. Ellos tienen una unidad perfecta. Se los menciono para que veamos, hermanos, el beneplácito de Dios el Padre en el lado del placer para su Hijo Jesucristo. Le dio a Él el privilegio de crear todas las cosas. Ese es su beneplácito, ese fue su permiso del lado del placer. Vamos a ver 4 escrituras, hermanos, que nos hablan. Vamos a ver 4 escrituras que nos hablan del beneplácito, hermanos. Dice el beneplácito escrito del Padre. Estamos hablando del lado del placer. Así es que por favor lean conmigo lo que el Padre dijo de su Hijo Jesucristo del lado del placer. Mateo 12 del 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Hermanos, el profeta Isaías cuando lo dijo fue porque lo escribió,
Por eso estamos hablando del beneplácito escrito, porque el profeta lo escribió, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, esta es la parte importante, hermanos, he aquí mi siervo, a quien he escogido, eso lo dice el Padre, hablando del Señor Jesús, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, dice. Mire cómo le llama el Padre a su Hijo, mi amado, en quien se agrada mi alma. Le dije que el Señor Jesús agrada el alma del Padre porque el Señor Jesús es obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia le trae placer al Señor, le trae agrado a Dios el Padre. De nuevo, versículo 18, he aquí mi siervo a quien he escogido. Ay, perdón, hice algo aquí. Déjeme ver. Listo. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperan los gentiles. Hermanos, en el versículo 18 está la aprobación o el beneplácito de Dios el Padre cuando dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Hermanos, ven cómo Dios el Padre se expresó de su Hijo Jesucristo. Es porque lo ama y porque el Hijo Jesucristo le trae placer. Así es que no es, vamos a verlo luego el beneplácito del lado del dolor, pero no es porque Dios el Padre esté peleando con su Hijo Jesús, no es porque Dios, porque el Señor Jesús fue desobediente, porque no le hizo caso, no, todo lo contrario, pero así es la vida para nosotros y también para el Señor Jesús. Vamos a ver la segunda cita, hermanos, que vamos a ver el beneplácito, solo que ya no es el escrito, sino el beneplácito hablado del Padre. Eso está en Mateo 3, 16, 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, una vez más les compruebo con la Biblia que el Señor Jesús le traía placer a su Padre, lo complacía en todo, hermanos. Por eso el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, aquí está el beneplácito hablado del Padre. Vamos por una tercera escritura, el beneplácito hablado del Padre en otra escritura. Mateo 17 del 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro lo que le estaba diciendo es, hagamos 3 tabernáculos, o hagamos 3 templos, o hagamos 3 iglesias, una para cada uno de ellos. Pero esta es la parte importante. Mire, cuando a Pedro se le ocurrió que podían hacer 3 tabernáculos, entonces viene y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿quién está hablando en la nube? Dios el Padre. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, este no es el mismo pasaje de cuando el Señor Jesús fue bautizado, pero dijo las mismas palabras. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No es el mismo pasaje, es un pasaje diferente, pero el Padre dijo exactamente las mismas palabras del Señor Jesús. Así es que, hermanos, esta es la tercera vez que el Padre expresa el placer que le provoca a su Hijo con su obediencia. Ese es su beneplácito, esa es su autorización. Vamos a ver una cuarta cita donde está el beneplácito del hablado del Padre, hermanos. Y lo vamos a ver en Juan
12 del 27 al 30. Dice, y ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Eso espero que lo recordemos porque nos va a servir al final del estudio bíblico. El Señor Jesús está diciendo, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado. Recuérdelo, por favor. Para esto he llegado a esta hora. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Eso fue lo que el Señor Jesús le pidió. Miren, no le dijo glorifícame a mí, no, glorifica tu nombre. El Señor Jesús siempre buscó la gloria de su Padre, siempre le dio la gloria y la honra a su Padre. Entonces en el versículo 28 de nuevo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, otra vez Dios hablando desde el cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y aquí está hablando de que el Padre va a glorificar al Señor Jesús, pero dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ya lo glorificó y le va a volver a dar gloria. Y esto lo vamos a ver al final. Por favor, quédese con esto en mente. Versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decían que había sido un trueno. Ya eso el pastor lo mencionó hace poco en una prédica. Cuando Dios habla, la gente que no está conectada con el Señor porque no tiene sus oídos afinados a la voz de Dios, solo escucha un ruido, solo escucha un trueno. Pero el Señor habló. Así es que en el 29 dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Lo que está diciendo es, Dios el Padre habló para que esta gente entendiera que el Señor Jesús es su hijo que le trae complacencia, su hijo que le trae placer a él porque su hijo es obediente. Así es que, hermanos, estamos viendo el beneplácito de Dios el Padre del lado del placer con su hijo Jesucristo. Gracias. Les decía, queridos hermanos, que estamos viendo el beneplácito del Padre, pero del lado del dolor, del lado del dolor. Y les decía que la palabra beneplácito es aprobación o permiso. En Hechos 2, del 22 al 24, dice así, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Cómo vosotros mismos sabéis a este? Quiero que noten esto, hermanos. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Les decía, hermanos, al Señor Jesús no le tomó por sorpresa que él hubiera sido prendido para llevarlo a la cruz, porque en el versículo 23 claramente dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Hermanos, aquí está la aprobación, aquí está el permiso. Dios el Padre dio este permiso para que viniera este dolor a la vida del Señor Jesús. Versículo 24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así es que vamos a ver, hermanos, que así como Dios el Padre tuvo beneplácito para el placer del Señor Jesús, también tuvo beneplácito para el dolor del Señor Jesús. Cuando dice la Escritura, entregado por el determinado consejo anticipado y el anticipado conocimiento de Dios, déjeme que le defina la palabra anticipado y eso lo podemos ver en Apocalipsis 13:8. Dice anticipado conocimiento, hermano. Esto es importante que le pongamos atención, por favor. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Queridos hermanos, el Señor Jesús, cuando dio su vida en la cruz del Calvario, él ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Se lo leo de corrido. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero,
que fue inmolado desde el principio del mundo. La palabra inmolado es esta palabra que les anoté aquí, es esfaso. Esto es griego, hermanos. Y la palabra esfaso o inmolado significa matar, hacer un sacrificio. Hermanos, el Señor Jesús ya había sido sacrificado antes de la fundación del mundo, aquí lo dice la Escritura. Así es que cuando Él vino a esta tierra, hermanos, Él vino en obediencia y Él vino a cumplir con la voluntad de su Padre, pero había dolor en la vida del Señor Jesús. Quiero que vea el dolor que tuvo el Señor Jesús aquí en la tierra. Y ese dolor es una autorización de Dios el Padre. El dolor en la vida del Señor Jesús lo podemos ver en la primera escritura, que es Filipenses 2, del 5 al 8. Lea conmigo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, aquí empezó el dolor en la vida del Señor Jesús, porque empieza diciendo en el versículo 7, hablando del Señor Jesús, dice, perdón, desde el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermanos, el Señor Jesús no se aferró a que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, no se aferró. En el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Número 1 dice, tomando forma de siervo. Ya cuando tuvo la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, aquí podemos ver un descenso en la vida del Señor Jesús. Descendió del cielo y fue descendiendo hasta que llegó a la muerte de cruz. Hermanos, eso es dolor en la vida del Señor, pero eso no les pasó por sorpresa, eso no fue algo inesperado, no, hermanos, eso fue algo planificado por Dios el Padre. Pero ¿cómo el Padre puede hacerle eso a su Hijo? Porque estamos aprendiendo, amados hermanos, que Dios tiene una balanza donde hay placer, pero también hay dolor, porque el dolor tiene un buen propósito en las manos del Señor y lo vamos a ver en la vida del Señor Jesucristo. Segunda cita bíblica que habla acerca del dolor en la vida del Señor Jesús. Lea conmigo, por favor, Isaías 53, del 2 al 10. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Note, varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso habla de sufrimiento. Eso ya no es exaltación, hermanos, eso es humillación. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahí no hay placer, hermanos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido, eso no es placer, hermanos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, eso no es placer, hermanos, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido. Eso no es placer, hermanos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, note, Jehová, Dios el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero hermanos, ¿qué necesidad tiene Dios, el Hijo, de venir a esta tierra para sufrir? ¿Cuál es el propósito? ¿Pero por qué tiene que pasar todo esto? Permítame un momento y luego lo veremos con la Biblia.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, estos dos pasajes nos comprueban el sufrimiento que tuvo el Señor Jesús, el dolor que vino a su vida, y vino por el determinado consejo de Dios, como dice la Biblia. Fue el determinado consejo de Dios. Eso no fue por sorpresa, no fue un error, no fue una casualidad, no, eso era parte de un plan, del plan maestro para la vida del Señor Jesucristo en esta tierra. Entonces quiero que vea ahora algo importante. Hermanos, ¿cuál es la razón del dolor? ¿Por qué Dios el Padre le permitió dolor a su Hijo Jesucristo? ¿Cuál es el propósito? Por favor, lea conmigo en Hebreos 5 del 8 al 10. Hebreos 5 del 8 al 10 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Queridos hermanos, en Hebreos 5:8 claramente dice, y aunque era hijo, está en mayúsculas, así es que habla del Hijo Jesucristo, y aunque era hijo, note, por lo que padeció, aprendió obediencia, y fue la obediencia lo que lo perfeccionó. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Acaso el Señor Jesús no era obediente ya? ¿Será que el Señor Jesús no era obediente cuando estaba en el cielo? ¿Por qué tuvo que venir a esta tierra y sufrir si él ya era obediente? ¿Por qué dice Hebreos 5:8? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Por qué aprendió obediencia, hermanos, si él ya era obediente? Es que, queridos hermanos, en el cielo, él era obediente en teoría, porque en el cielo no hay dolor, no hay sufrimiento. Y hermanos, el Señor nos quiere probar a nosotros si las teorías que tenemos en el corazón se van a hacer vida, si las teorías que tenemos se van a convertir en experiencia. Precisamente el pastor Carlos este domingo predicó, el escudo se forma a través de la experiencia. Necesitamos tener una experiencia, hermanos, no solamente teorías. Y la experiencia en el caso del Señor Jesús la tuvo aquí en la tierra. Él siempre ha sido obediente, pero hermanos, en el cielo era obediente, pero digámoslo como es, en teoría. Él nunca había sufrido. Él necesitó el sufrimiento para poder experimentar su obediencia. Entonces se demostró que era obediente no solo del lado de la teoría, sino también del lado de la experiencia. Hermanos, ustedes y yo hacemos compromiso con el Señor el domingo en la iglesia, cuando estamos, te voy a bendecir, te voy a alabar, voy a orar, voy a leer tu palabra y voy a ayunar. Y hermanos, eso lo decimos estando en la iglesia, en medio de un servicio. Qué lindo es poderlo decir ahí. Pero en ese momento, queridos hermanos, es solamente teoría. Hasta que nosotros oramos, se vuelve una experiencia. Hasta que nosotros leemos la Biblia, entonces lo estamos poniendo por obra. Hasta que nosotros ayunamos, entonces lo estamos experimentando. De lo contrario, hermanos, todo es teoría. Así es que el Señor Jesús vino a esta tierra a poner por obra lo que él había dicho en el cielo. En el cielo fue obediente, pero allá podía ser obediente nada más en teoría, hermanos, porque el sufrimiento no hay en el cielo. Para eso descendió a esta tierra. Descendió, hermanos, para demostrar que su experiencia no es solo del lado de la teoría, sino también del lado de la experiencia. Él es obediente en teoría y en experiencia. Así es que por eso dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Él ya es obediente, él ya era obediente. Sí, pero en teoría. Ahora lo experimentó. Así es que por eso mismo, hermanos, es que el Señor le dio un galardón. ¿Cuál es la recompensa del sufrimiento del Señor Jesús? ¿Se recuerdan que leímos dos pasajes del dolor? Bueno, vamos a ver dos pasajes de la recompensa. Primer pasaje es Isaías 53, 10 al 12, y vamos a ver que esta es la continuación del primer pasaje. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, lo leímos, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, esa es la recompensa, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa es la recompensa. ¿Se recuerdan que dice, con todo Jehová quiso quebrantarlo? Bueno, eso fue el dolor, pero ahora viene la recompensa por ese dolor.
Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, dice. O sea, la aflicción tiene un fruto. Cuando usted está sufriendo, sepa que hay un fruto en ese dolor. Si usted lo recibe con gratitud, si lo recibe con gozo de parte del Señor. ¿Por qué gratitud? Porque la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué con gozo? Porque Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso. Así es que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, parte de la recompensa, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Yo le daré parte con los grandes. ¿Sabe qué es? Parte con los grandes es Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Ellos son los más grandes. Así es que dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Así es que, hermanos, esa es la recompensa que el Señor Jesús va a recibir. Y nosotros vamos a recibir una recompensa también si aceptamos el dolor que viene de Dios, si lo aceptamos con gozo y con gratitud y con humildad. Pero todavía hay otra recompensa, la segunda cita que leímos, que el Señor Jesús se humilló. Filipenses 2, del 8 al 11. Vamos a leer la última parte del dolor y ahora vamos a ver su recompensa. Dice en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí termina el pasaje del dolor. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué? Por lo cual, así como el Señor Jesús se humilló hasta lo más bajo, hasta la muerte. Entonces dice, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, así como el Señor Jesús se humilló, así el Padre lo exaltó. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos, esta es la recompensa, es parte de la recompensa, el pasaje anterior, y este dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo es lo más alto. No hay nadie más alto que el Señor Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, el nombre del Señor Jesús lo llena todo. El Señor Jesús ya no se puede mover más para arriba, hermanos, porque si el Señor Jesús se moviera más para arriba, quiere decir que todavía había un espacio que Él no llenaba. Y hermanos, Él lo llena todo. Él ya no puede crecer más para arriba, no puede ir más para arriba. El único lugar a donde el Señor Jesús se puede mover es hacia abajo. Por eso el Señor está con los humildes, porque el Señor Jesús se puede mover para abajo, porque Él está hasta arriba. Más arriba de Él ya no hay nadie, hermanos. Por eso dice, le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Así es que, queridos hermanos, podemos ver el beneplácito del Padre del lado del placer y lo vemos también del lado del dolor. Entonces, yo les ofrecí que tenemos que analizar esto y entenderlo, con permiso. Tenemos que analizar esto, queridos hermanos. Entonces, si todo viene de la mano de Dios y todo lo que Dios hace en nuestra vida es bueno, ¿por qué, entre comillas, por qué el Señor Jesús en Getsemaní se está negando, hermanos, para ir a la cruz? ¿Por qué en Getsemaní el Señor Jesús, entre comillas, está diciendo, Padre, yo no quiero ir, por favor, que pase de mí esta copa? ¿Por qué le dice eso el Señor Jesús? ¿Se recuerdan, queridos hermanos, que la semana pasada les expliqué que el miedo es producto del pecado? Adán, cuando no había pecado, no tenía miedo y hablaba con el Señor cara a cara. Sin embargo, una vez que pecó y dice, y me escondí porque tuve miedo. Hermanos, ¿el Señor Jesús tenía miedo de ir a la cruz? ¿Es concebible que el Señor Jesús tenga miedo de ir a la cruz? Porque el miedo es producto del pecado. No, hermanos. El Señor Jesús no tenía miedo. ¿Cómo va a tener miedo de ir a la cruz, hermanos? Y ¿se recuerdan que dijo? O sea, ya estaba establecido esto. No hay temor en él. Entonces, ¿qué pasó? Hermanos, hay otro pasaje donde el Señor Jesús dice, yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, ¿cómo nos pide el Señor Jesús a nosotros que no seamos cobardes? Y entre comillas,
Se supone que él fue cobarde en el Getsemaní porque ya no quería ir a la cruz. Eso es lo que se supone, por eso lo digo entre comillas. Hermanos, es imposible que el Señor Jesús sea cobarde. Jesús no es cobarde. Si a nosotros nos dice que no tengamos un espíritu de cobardía, menos lo va a tener él. Así es que, número uno, no tenía temor, porque el temor es producto del pecado. Número dos, no es un cobarde, porque él a nosotros nos pide que no seamos cobardes. Entonces, ¿qué pasó? Leamos bien, por favor, Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así es que nosotros por este pasaje, hermanos, creemos que el Señor Jesús se estaba echando para atrás. Y hay muchos predicadores famosos internacionales de televisión que así lo explican, que el Señor Jesús en su 100% de humanidad tenía miedo. Humanidad. Que el Señor Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y en su humanidad él tenía miedo, y por lo tanto es permitido tener miedo porque él es un hombre. Pero fíjense que no. Leamos un poquito más la Biblia y vamos a entender. Veamos al Señor Jesús antes del Getsemaní. Por favor, lean conmigo en Mateo 16, 21, 25. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hermanos, ¿qué está haciendo Pedro? Le está convenciendo para que el Señor Jesús no vaya, para que no lo maten. Versículo 23. Pero él, ¿quién él? El Señor Jesús, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pregunto, hermanos, aquí Pedro lo está convenciendo para que el Señor Jesús no vaya a la cruz. Y el Señor Jesús le contesta: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pregunto, ¿está diciendo el Señor aquí que sí quiere ir a la cruz o que no quiere ir a la cruz? Hermanos, está diciendo que sí quiere ir a la cruz. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, ¿por qué él tuvo miedo de ir a la cruz? Si aquí les está diciendo que hay que negarse. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Entonces, ¿por qué él no quería perder su vida en la cruz? Y aquí dice: todo el que pierda su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué, hermanos? Algo no estamos entendiendo bien. Esto fue, hermanos, antes de Getsemaní. Ahora veamos después de Getsemaní. Después de Getsemaní, ¿qué pasó? Estamos en Juan 18, del 2 al 11. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ve que no fue sorpresa, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Note esto importantísimo. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Hermanos, el Señor Jesús es el gran yo soy. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios para que se le reveló a Moisés fue el yo soy el que soy. Y aquí el Señor Jesús dice yo soy. Y cuando dijo yo soy, hasta se cayeron. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había sido dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Hermanos, otra vez Pedro, queriendo salvar al Señor Jesús, sacó una espada y le cortó la oreja derecha a este siervo que se llama Malco. Note lo que dice el Señor Jesús en el versículo 11.
Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Note, la copa que el Padre me ha dado a beber, ¿no la he de beber? Pregunto, hermanos, ¿el Señor Jesús aquí está diciendo, sí quiero ir a la cruz o está diciendo, no quiero ir a la cruz? Queridos hermanos, está diciendo, sí quiero ir a la cruz. Hermanos, ¿cómo es posible que después de Getsemaní el Señor Jesús dijo, sí quiero ir a la cruz? ¿Cómo es posible que antes de Getsemaní el Señor Jesús dijo, sí quiero ir a la cruz? Entonces, ¿cómo es posible que en Getsemaní dijo que no? Miren pues, antes de Getsemaní dijo sí. Se supone que en Getsemaní dijo no. Y otra vez en Getsemaní volvió a decir que sí. Hermanos, ¿creen que el Señor Jesús tiene altibajos? Un día sí, un día no, otro día sí, otro día no. Eso es imposible, hermanos. El Señor Jesús no es así. Eso quiere decir que nosotros no estamos entendiendo bien. Entonces nos vamos, pasamos ya después del Getsemaní y vea lo que realmente sucedió en Getsemaní. Esto es lo que realmente sucedió en Getsemaní. Lea conmigo Lucas 22, 39 al 44. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto no lo dicen los demás evangelios. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Para fortalecerle en qué, hermanos? ¿El ángel vino para convencer a Jesús? ¿Será que el ángel descendió y le dijo, ay, por favor, Jesús, tienes que dar tu vida por la humanidad? ¿Creen que el ángel vino para convencerlo, para forcejear con él? Hermanos, Jesús creó a esos ángeles. Así es que esos ángeles no vinieron para convencer a Jesús de hacer nada. Leamos en el versículo 44. Dice en el 44, y estando en agonía, es que el Señor Jesús en Getsemaní estaba en agonía. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ay, hermanos, el Señor Jesús en Getsemaní está sudando sangre, está goteando sangre. Queridos hermanos, ¿por qué parte del cuerpo suda una persona? Cuando ustedes hacen mucho ejercicio, ¿por qué parte de su cuerpo sudan? Porque dice que su sudor eran como gotas de sangre. Uno suda por todo el cuerpo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Hermanos, por lo que estamos entendiendo en el versículo 43 y 44, el Señor Jesús estaba desangrando en el Getsemaní. Ahí se estaba muriendo, porque hermanos, cuando una persona se desangra, lo que pasa con la persona es que se muere. Así es que, queridos hermanos, el Señor Jesús se estaba muriendo en el Getsemaní. Ahí se estaba desangrando en Getsemaní. Entonces les pregunto, si el Señor Jesús hubiera muerto en Getsemaní, ¿nos hubiera podido salvar a nosotros? Si Jesús hubiera muerto en ese lugar, ¿lo hubiera podido salvar a usted y a mí? No, hermanos, no nos hubiera podido salvar. Él tenía que morir en una cruz, no en el Getsemaní. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, cuando está en Getsemaní, lo que está diciendo, con otras palabras, es, Padre, me estoy muriendo. Y si me muero aquí en Getsemaní, yo no puedo salvar a la humanidad. Padre, yo te pido que me ayudes a llegar a la cruz. Allí es donde yo quiero morir, porque me estoy muriendo aquí. Por eso le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Note lo que le dice, esta copa, si es posible que pase de mí esta, no aquella. Hermanos, habían dos copas de muerte. Una copa de muerte en Getsemaní y una copa de muerte en la cruz. Y el Señor no estaba rehusando esta copa, esta no la estaba rehusando, esa era la que él quería beber. La que estaba rehusando era la copa de muerte en el Getsemaní, esa no era la que él quería, hermano, él no quería esa copa. Esta copa no la quería el Señor Jesús, porque si hubiera muerto en Getsemaní, no nos hubiera podido salvar. Así es que, hermanos, tenemos que aprender a entender bien este pasaje.
Hermanos, el Señor Jesús no se estaba echando para atrás en Getsemaní, no estaba teniendo ese temor en su 100% de humanidad, no, todo lo contrario. Hermanos, está luchando para poder llegar a la cruz, le está pidiendo a su Padre, le está rogando, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero miren su humildad, todavía finaliza diciéndole, pero no se haga como yo, sino como tú. Dicho de otra forma, le está diciendo, Padre, yo vine para dar mi vida por la humanidad en la cruz del Calvario, pero me estoy muriendo en Getsemaní. Yo te pido que me ayudes a llegar al Getsemaní, a la cruz. Pero si tú cambiaste de planes, si tú ya no quieres que yo dé mi vida por la humanidad, no estoy enamorado de mi ministerio, estoy enamorado de tu voluntad. Si tú ya no quieres que yo vaya a la cruz, bendito sea tu santo nombre, porque le dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, esa es la humildad y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él luchó todo el tiempo para no beberse la copa en Getsemaní, porque la quería beber en la cruz. Hermano, ¿eso dónde dice eso? ¿Dónde dice que él quería beberse la copa? Mire, por favor, lea conmigo esta diapositiva. El Señor Jesús fue oído. Él hizo una petición en Getsemaní. Yo no quiero morir aquí, quiero morir en la cruz. Por favor, lea conmigo lo que dice Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Oh, ¿qué está pidiendo? Dice, primero, dice en los días de su carne. Eso no es carne de carnalidad como en Gálatas, sino en sus días de su humanidad. Cristo, en los días de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Pero mire lo que estaba pidiendo. Al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué significa fue oído? Quiere decir que fue atendido. Quiere decir que le contestaron favorablemente. Hermanos, ¿en qué momento? Él está llorando aquí dice, con ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte. Le pregunto, ¿esto es en la cruz? Porque si fue en la cruz no aplica. Aquí dice fue oído, o sea, fue atendido, fue respondido favorablemente. Hermanos, en la cruz no fue oído favorablemente porque ahí murió. Esto tiene que ser en Getsemaní. De nuevo se lo leo. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, ahí es donde el Señor Jesús oró en el Getsemaní, líbrame de la muerte, líbrame de la muerte. Y aquí dice que fue oído a causa de su temor reverente. Ahí fue librado de la muerte para que pudiera llegar a la cruz. Y si eso no le convence, por favor lea conmigo Hebreos 12:2. Y quiero que vea que el Señor Jesús tuvo gozo cuando estuvo en la cruz. Hermanos, el Señor Jesús no estaba llorando en la cruz. Ay, yo no quería esto, por favor, me va a doler. No, hermano, si perdone que se lo diga así, pero es que necesito que entendamos. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta ahí no sabíamos el versículo, pero dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta es otra de sus recompensas, hermanos. Pero ve que el Señor Jesús fue a la cruz con gozo, porque estaba cumpliendo con la voluntad de su Padre. Hermanos, si el Señor Jesús hubiera rehusado la cruz, no le hubiera traído placer a Dios el Padre, porque no estaría siendo obediente. Hermanos, el Señor Jesús fue obediente, es obediente. Vimos que fue perfeccionado por su obediencia. Y aquí claramente dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermanos, el Señor fue a la cruz con gozo, no fue llorando, no fue quejándose, no fue murmurando, fue con gozo porque estaba dando su vida por nosotros, estaba cumpliendo con el plan maestro de su Padre. A eso vino el Señor y eso cumplió. Pero usted me dice, pero entonces, ¿por qué en la cruz le dijo, Padre, por qué me has abandonado? Pues mire, por favor, si eso fue lo que él dijo ahí. Y esto se lo comentaba a alguien. Eso se lo comentaba a alguien que el pastor Carlos lo ha mencionado, pero él lo tiene en inglés y yo, gracias a Dios, en el último momento, hoy se los pude conseguir en español y ahí les puse una traducción.
Se supone que él en Mateo 27:46 dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lea conmigo, por favor, Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otras versiones no dicen, otros evangelios, perdón, no dicen por qué me has desamparado, por qué me has abandonado. Una pregunta que yo les hago, porque la aprendí el pastor Carlos, es, ¿cómo así que Dios el Padre abandonó a su Hijo Jesucristo? Y es que, ¿a dónde se va a ir el Padre, pues? ¿Acaso no es omnipresente? ¿Cómo así que me abandonó si Dios el Padre es omnipresente? Eso es imposible. Y el pastor Carlos ha mencionado una traducción que está en inglés de una Biblia, que es la Biblia Peshitta, y que es del doctor Lamsa. Pero esa está en inglés, está traducida del arameo al inglés. Y yo les conseguí una versión, hermano, de la escritura, de la Biblia, que es esta, la escritura sagrada. Esta es la Biblia, les traje aquí la foto. Y esta también está traducida del arameo, pero les tengo la sorpresa, al español, y está de venta. Valga la publicidad, después les puedo enviar el contacto para que ustedes la compren si ustedes gustan. Hermanos, el pastor Carlos nos ha enseñado que el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y hebreo. El arameo es la lengua materna. Y el Nuevo Testamento, la mayoría de los teólogos dicen que fue escrito en griego. Pero el pastor Carlos y el traductor de esta Biblia confirman que no, que el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en hebreo, porque era el lenguaje del Señor Jesús y el lenguaje de sus discípulos. Que la primera traducción fue al griego y se volvió muy famosa y por eso todo el mundo cree que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero el Nuevo Testamento no fue escrito en griego originalmente, fue traducido al griego. Así es que esta Biblia, el Nuevo Testamento, está traducida del hebreo, perdón, dije mal, regresemos, está traducido el Nuevo Testamento del hebreo y arameo, y esto lo dijo el Señor Jesús en arameo. Aquí les está explicando en esta Biblia, lea conmigo este pasaje, dice, Jesús nunca dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está la explicación del arameo. Ishu, o sea Jesús, Ishu dijo, alhaja mío, para esto fui destinado. Totalmente diferente el sentido. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, no estaba quejándose. Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ya le dije a dónde se va a ir el Padre. La explicación más común que yo he oído, y es la que a mí me dieron hace muchos años, es que el Padre no soporta el pecado y por eso le dio la espalda a su Hijo Jesucristo. Pero si el Señor Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo, entonces desde ahí le hubiera dado la espalda, porque él ya había sido inmolado desde antes. La mejor traducción es la que les estoy anotando aquí, queridos hermanos. Es, alhaja mío, para esto fui destinado. El Señor habló con una voz de victoria en la cruz diciéndole, Padre mío, para esto fui destinado. Dicho de otra forma, Padre mío, para esto vine. Padre mío, he cumplido con tu voluntad perfecta. Padre mío, estoy redimiendo a la humanidad como fue tu plan maestro. Padre mío. Todo lo contrario, hermanos, el Señor Jesús nos está quejando, nos está murmurando, está dándole gracias porque para esto fue destinado, para eso fue que vino. Y voy a finalizar con esta otra escritura por si no me cree lo que le estoy diciendo acerca del sufrimiento del Señor Jesús. Y hermanos, el apóstol Pablo amaba al Cristo, pero al Cristo crucificado. La mayoría de gente le ama al Cristo resucitado, le gusta la exaltación y la gloria, la fama, la fortuna, el dinero y todas esas cosas que el mundo ofrece, hermanos, y que no estoy diciendo que Dios no nos pueda dar. Si esa es su voluntad, el Señor nos puede dar dinero, sí nos puede hacer ricos, hermanos, por supuesto que sí, pero no tenemos que buscar eso, tenemos que buscar al Cristo crucificado. Lea conmigo lo que dijo Pablo en 1 Corintios 2, del 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, hay un tiempo para tener comunión con el Cristo exaltado, resucitado, pero hay un tiempo para tener comunión con el Cristo crucificado. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo amo al Cristo crucificado. Hermanos, hay un dolor que viene de parte de Dios, pero que viene con un buen propósito. El Señor no se lo evitó a su Hijo Jesucristo. Es parte del plan maestro para Él. Así es que para nosotros también hay un dolor que viene de parte de Dios y que viene con un buen propósito. El Señor nos va a perfeccionar en medio de ese dolor. Y esta es la ecuación de la vida, si usted nunca la había visto, y con eso vamos a finalizar. La ecuación de la vida es esta. Querido hermano, aquí está usted. Usted es una A pura. Usted es una A, hermano. Pero aquí hay un símbolo menos. Y aquí hay una X, que eso es una incógnita. Estamos hablando de fórmulas matemáticas, hermanos. Así es que ya le dije, usted es la A pura. Pero después de eso viene un signo menos. Y viene una interrogante. Menos quiere decir que le quitan. Hermanos, en esta vida hay algo que a usted le quitan. Pero esto da igual a E de eternidad. No se queje por las cosas que el Señor le ha quitado, porque las cosas que el Señor le ha quitado, usted no las necesita en la eternidad. Por eso se las quitó el Señor. Allá no le van a servir. Es más, le hacen estorbo aquí para que usted pueda llegar a la eternidad. Por eso esta es la ecuación de la vida. A usted Dios le quita cosas, le quita personas, le quita situaciones, lugares, porque al quitarlo lo está preparando para la eternidad. Lea conmigo este pasaje final y luego vamos a orar. Lucas 16, 22, 25, y este es un mendigo que murió. Y un hombre que sufrió una gran enfermedad, los perros venían y le lamían las llagas que tenía en su cuerpo, tuvo escasez, ansiaba llenarse con las migajas que caían de la mesa del rico, dice la Biblia. Versículo 22. Pero un día tanto el pobre como el rico murieron. Y mire lo que dice. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro no estaba en el Hades, Lázaro estaba en un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Versículo 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. Mire qué interesante, estaba en el infierno, pero reconoció que Abraham era su padre. Eso quiere decir que él era cristiano. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, bienes. Esos bienes eran suma, adiciones, le daban y le daban y le daban y le daban. Pero a Lázaro no. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. O sea, a Lázaro no le sumaron cosas, sino le restaron, le restaron, le restaron. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermanos, ¿para qué queremos en esta vida cosas que Dios no quiere para nosotros? Si hoy tenemos algo que no es la voluntad de Dios, eso no nos va a servir en la eternidad. Nos va a servir, pero de estorbo. Así es que aprendamos a renunciar a las cosas que Jesús quiera que renunciemos en esta vida. Hermanos, el Señor Jesús renunció, hizo muchas renuncias. Abraham hizo sus renuncias. Y usted ve que todos los personajes bíblicos hicieron sus renuncias. Renuncia a las cosas que Dios le está pidiendo el día de hoy aquí en la tierra para que pueda pasar a la eternidad, para que pueda estar así como este hombre, el Lázaro, el mendigo, para que podamos estar en la presencia del Señor. Ya no en el seno de Abraham porque ya no existe, otro día le explicaré, pero vamos a pasar a la eternidad. Así es que, queridos hermanos, con esto espero haberles comprobado que hay placer de la parte de Dios y hay dolor de parte de Dios. Pero el bien no está ni en el placer ni en el dolor, está en acercarnos al Señor Jesús. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Así es que los invito a orar. Oremos donde estamos, hermanos. Señor Jesús, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra el plan maestro para nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús, porque
Hemos aprendido que hay un beneplácito de tu Padre tanto en el placer como en el dolor, pero todo es para que nos acerquemos, porque el acercarnos a Dios es el bien. Hoy venimos delante de ti, en primer lugar, a pedirte perdón, Señor, por las veces que hemos renegado, por las veces que nos hemos quejado, por las veces que hemos murmurado en contra tuya, porque las cosas no están saliendo en nuestra vida como nosotros deseamos, pero seguramente están saliendo como tú quieres. Por eso te damos gracias, porque tú tienes un plan maestro para nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, de aquí en adelante a no resistirnos a tu voluntad directiva, a no rehusar, Señor, estar del lado del dolor cuando sea el tiempo. Tu palabra dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Así es que, Señor, ayúdanos a estar o en el lugar alto en tu voluntad o en el lugar humilde en tu voluntad. Pero lo más importante es que siempre te estemos agradando a ti. Así como tú has agradado a tu Padre, nosotros también queremos agradarte. Y para agradarte queremos serte obedientes, obedientes a tu palabra. Te amamos, Señor, y te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por esta palabra y te pedimos que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones, Señor, mucho fruto. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Sé propicio a nosotros, sé propicio a nosotros. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por haber puesto delante de nosotros personas como la doctora Hicks, la doctora Esparza, el pastor Carlos y tanta gente que predica tu palabra, la sana doctrina, Señor. Damos gracias por cada siervo tuyo, Señor. Y gracias porque podemos aprender de ellos. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén.